Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps & More. Corría el año 2006, a finales se anunció, fruto de una colaboración entre la japonesa Pentax y la coreana Samsung, la Pentax K10, así como la Samsung GX10. Esta última sería lanzada al mercado con un par de meses de posterioridad. Finalista para el premio de cámara del año de 2007 y considerada por muchos un all-star player, por sus capacidades, avances y tecnología, se postula como una de esas cámaras que nos gustan en este canal, con las 3 Bs, buena, bonita y barata. Coetánea y competencia a su vez de cámaras tan renombradas como la Nikon D80, análisis en el canal, os lo dejo aquí arriba, la Canon 400D, única del bloque con sensor CMOS, la Olympus E400 o la Sony A100. Cuenta con un sensor CCD de esos que otorgan unos colores fílmicos fantásticos a costa, eso sí, de tener un ruido en ISOs altos mayor al producido por otras tecnologías de sensor. 10 megapíxeles, más que suficientes para la época e incluso para hoy en día. Dicho sensor CCD contaba también con un sistema llamado ADC, Analog to Digital Converter, de 22 bits, capaz de disparar RAW y JPG al mismo tiempo en formato RAW DNG y con una memoria RAM DDR2 potente para la época. Además viene con estabilización en el cuerpo, haciendo que podamos montar cualquier óptica contando con este beneplácito. Todo este elenco de bondades la sitúa a la altura de modelos coetáneos más caros de la competencia, como la Nikon D200 o la Fuji S5, fruto de la colaboración entre ambas. Cuenta con la montura K, en este caso la versión recortada K-AF2, que como la completa K-AF tiene contactos en la lente y soporta ópticas Power Zoom y MTF, y la información se transmite de la lente al cuerpo, pero carece de los acoples necesarios para la compatibilidad absoluta con las más antiguas ópticas de montura K. Para poder utilizar estas ópticas hay que seleccionar en la cámara usar anillo de apertura, seleccionando en el menú personalizado permitido y utilizar el modo de previsualización de profundidad de campo para medir la luz correctamente. Por otra parte, los objetivos Ka y Kaf con anillos de apertura sí son totalmente compatibles cuando el anillo de apertura está configurado en automático. Esto permite controlar la apertura desde el cuerpo de la cámara. De su asociación con Samsung concluimos que la cámara nombrada por Samsung como GX10 es prácticamente idéntica con algunas salvedades, diferentes grips, incompatibles entre sí, diferentes etiquetados en la botonería y diferente software, pero con los mismos corazón y cuerpo. Galardonada con varios premios, entre ellos el de Cámara Europea del año 2007-2008, comienzo a continuación a contaros un poco más del funcionamiento y del exterior de la misma. Paso a contaros la cámara por fuera, como siempre, y es donde más sorpresas me he llevado a nivel de usabilidad, y entiendo a los pentaxeros desde que he probado esta cámara. Es mi primera Pentax y la verdad que me ha encantado, las cosas como son. Por la parte de arriba tenemos el dial de modos, en el que notamos la carencia de los modos estos predeterminados de escena y tal, más, digamos, básicos. Entonces tenemos los típicos de prioridades y demás, más alguno específico que funciona francamente bien. Tenemos este dial que, como veis, se mueve con precisión para ajustar la medición, si la queremos matricial, ponderada o puntual. Tenemos por aquí la zapata caliente para usar cualquier dispositivo flash externo. Tenemos este botoncito para levantar el flash que tenemos incorporado. Tenemos por la parte de arriba también esto que veis aquí, el agujerito con esta cosita que se mueve a un lado y a otro, es con el corrector dióptrico. Y por la parte derecha tenemos por delante el botón de on y off, que a la vez hace la función de chequeo de profundidad de campo. Ojo, qué curioso que lo fuerzo, ¿escucháis? Y me está dando la profundidad de campo. Tenemos esta pantalla súper completa también, donde podemos ver todas las funciones, y tenemos pues las típicas argollitas aquí a un lado y al otro para colgar la cámara de nuestra correa. Por la parte trasera tenemos el botón del bracketing, tenemos el dial trasero, tenemos un botón para iluminación de la pantalla, que además la ilumina muy bien, no es como las Nikon, que es una iluminación tipo relojes Casio de los 80, la verdad que se ve súper bien, no sé si se alcanza a ver aquí. Este botón también hace las veces de compensación de exposición cuando estamos en alguna prioridad, aunque tenemos dos diales y podemos jugar con uno y con otro. Tenemos el botón de autofocus, tenemos el botón de bloqueo de la exposición también, y tenemos un dial, digamos, de selecciones que funciona girándolo,
en el cual elegimos si queremos los típicos puntos automáticos donde la cámara enfoca al sujeto que ella considera normalmente el más cercano. Tenemos una selección del punto de enfoque que queramos y luego tenemos este, que es el que más me gusta a mí, que es el que utiliza simplemente el puntito central. Fantástico. Tenemos los típicos botones de arriba, abajo, izquierda, derecha, con el botón de OK de confirmación, que funcionan cuando estamos dentro de un menú o si apretamos el botón de función, como veis, y quiero ir al ISO, pues aprieto el botón de función, le doy a la derecha y ya me muevo en el ISO. Una vez en el ISO, puedo utilizar los diales para ajustar el rango de ISO que quiero, como veis ahí. Quiero que se mueva entre 250 o entre 200 y 460, o lo voy moviendo con los dos diales, el delantero y el trasero, o bien lo puedo ajustar, digamos, manualmente. Doy a la flechita arriba, me voy a ir a lo que es el Drive, una foto, varios fotogramas seguidos, como veis además nos lo indica en pantalla, autodisparador de 2 segundos, control remoto, etc. Yo lo dejo aquí en un fotograma, que es lo que mejor me viene, y por aquí tenemos también el botón de on y off del estabilizador en el sensor, lo cual es una grandísima noticia para disparar a velocidades bajas. Para que veáis un poco cómo enfoca y el ruido que hace, tanto al enfocar como al disparar, aquí va una muestra. Es un ruido tosco, no es un ruido... pero bueno, ahí lo estáis oyendo. Es un ruido tosco, pero no es un ruido feo, también he de decir, las cosas como son. Es un ruido, bueno, te diría que suena más que a lo mejor una Canon o una Nikon equivalente. Y el autofocus también a veces hace, como habéis visto, es un poco más ruidoso. Pero bueno, siempre encuentra el foco, es relativamente rápida y bueno, el sonido es tosco, pero no es feo, como os decía. Tenemos el botón de acceso al menú, un menú que como veis es muy clásico, muy sencillo. Tenemos donde podemos elegir además saturación, nitidez, contraste, etcétera, para nuestros JPGs. Tenemos nuestro formato RAW, tenemos, como dice aquí, diferentes historias para multiexposición, horquillas amplias, etcétera. Y una de las cosas que os decía que me ha gustado es cuando, por ejemplo, aprieto el botón de función y me voy a la parte del balance de blancos, puedo ajustar con esta crucecita donde tenemos azules, rojos, donde tenemos todo el círculo cromático, puedo ajustar mi balance de blancos y el círculo cromático con estos puntitos al más puro estilo de Fuji, lo cual para una cámara de la época que es esta, pues me parece fantástico, teniendo en cuenta, pues como hemos visto, el sensor CCD que da este tipo de imágenes más fílmicas, más de película, y poder ajustar esta historia, que el balance de blanco siempre es quizás lo que más diferencia un poco la parte digital de la parte analógica, el tema de los colores, la reproducción del color, etcétera. Jolín, pues me parece un argumento chulo. Entonces, eso es lo que tenemos en el menú: botón de papelera, botón de información y botón de reproducción de los fotogramas. La última cosa que me queda es un LED que tenemos aquí para cuando la cámara está trabajando, y esta palanquita que pone Open, como veis ahí, que al más puro estilo Leica, diríamos, levanto la pestañita, es un poco complicado, y me abre la tapa de la tarjeta SD, que la tengo aquí. Y lo mismo va a ocurrir, y aprovecho ya y me voy para la parte de abajo, donde tengo la montura para el trípode y tengo la tapa de las baterías, y funciona exactamente igual. Tengo que levantar esto y girar, si soy capaz, ahí estamos, para que se abra la tapa de la batería. Yo lo veo algo con una construcción de una calidad excepcional. Esto es fantástico. Esto no se va a romper nunca. Las tapas de Canon, sobre todo de las antiguas, palman siempre. ¿Qué más cositas? Vamos al lado derecho. Por el lado derecho ya os he enseñado la tarjeta SD, ya sabéis cómo se abre. Y por la parte frontal tenemos algo muy diferencial, que es un dial, lo cual está muy bien. Tenemos el LED para indicarnos el contador. Tenemos el botón de liberación del objetivo, que es este de aquí abajo, y el objetivo se libera en sentido antihorario. Y lo vuelvo a montar punto rojo contra punto rojo y lo monto hacia la derecha, como veis. Tenemos el objetivo de kit básico, que en este caso además viene con este parasol, que funciona, se ajusta muy bien. Es un objetivo que se le ve compactito, o sea, frente a otros 18-55 típicos, no es un tocho. Sí que es verdad que le pones el HUD, el protector solar, y bueno, crece un poco, pero lo que es el diámetro del objetivo os diría que es más pequeño, o da por lo menos esa sensación, ¿no? Y además tiene un anillo de enfoque
que me llama la atención con las marcas como no tiene ningún otro kit del mercado. Me ha gustado, sinceramente, me ha gustado mucho. Tenemos aquí, como en las Nikon, un botón para elegir el tipo de foco, autofocus continuo, sencillo o manual, y tenemos un botón directo para disparar en RAW, este de aquí. Tenemos la tapita izquierda, que es donde tenemos las conexiones para conectar al PC, para vídeo, para el disparador remoto e incluso para conectarla a la red y no perder batería nunca. Y por fuera, poco más, creo que ya os he contado todo. En conclusión, ¿es para ti o no esta DSLR? ¿Tienes ópticas Pentax de calidad con unos añitos que quieres aprovechar? ¿Tienes afinidad a la marca? ¿Quieres simplemente empezar con una cámara que te ayude a tener buenos resultados pero de manera económica? ¿Tienes el pulso tembloroso? Si respondiste que sí a alguna o varias de estas preguntas, esta puede ser tu cámara. El hecho de que Pentax sea una marca más de nicho frente a las archiconocidas Canon y Nikon hace que podamos tener cacharros de funcionamiento y características tan pro como las que os he contado en este vídeo por muy poco dinero. Aún hoy, Pentax sigue trabajando en su sistema DSLR con características rompedoras, donde podría decirse que siguen apostando por ser diferentes en el mercado, mientras toda la tendencia marca la escapada al mundo sin espejo. Si además quieres que se te reconozca por las llamativas letras rojas de la correa cuando llevas una Pentax al cuello, los fotógrafos sabemos que no fuiste a la tienda a que te recomendaran la cámara, que habrías salido de allí con una Canon de gama de entrada. Tú, sin embargo, sabías lo que querías. No te queda más opción, ve ahora mismo por una de estas. Muchas gracias a mi amigo Juan por prestarme su cámara para esta review. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo, déjale tu like para apoyar al canal, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para encontrar más contenido útil como este. Os dejo el link a mis amigos de Fotoastro González, los reyes de la fotografía analógica, en el box de la descripción.